Doctora Elisa, bienvenida a Colombia y a Salud y Algo Más. Hola querida, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy platicando de un tema tan importante como la alimentación y el sueño. Doctora Elisa, la pregunta principal, ¿qué relación tiene el sueño con nuestro metabolismo? Claro. Pues gracias por esa pregunta, porque en realidad te voy a decir una cosa, hace mucho tiempo que sabíamos que de alguna manera el metabolismo, el sobrepeso, la obesidad tenían un impacto fuerte en el sueño. Sabíamos que el estar pasado de peso podía afectar nuestra calidad de sueño porque propiciaba el ronquido y a su vez podía también aumentar el riesgo para hacer apnea de sueño, que es estas pausas que podemos tener algunos en la respiración durante la noche y que es sumamente nocivo para nuestra salud. Pero algo mucho más reciente es que se ha investigado el efecto que tiene la falta de sueño en la posibilidad de tener sobrepeso, obesidad y alteraciones en el metabolismo. Así que yo te diría que la respuesta es, la relación que existe es bidireccional, de tal manera que dormir mal se ha visto que puede afectar importantemente hormonas como la grelina y la leptina, que son hormonas, por ejemplo, la grelina es una de las hormonas que nos hace sentir apetito, que nos da hambre, y la leptina es esta hormona que nos hace sentir saciedad. Pues bueno, resulta que después de una mala noche de sueño tenemos algo así como 15% menos grelina, es decir, tenemos 15% más grelina, más hambre, y tenemos menos leptina, un porcentaje similar, lo cual quiere decir que tenemos menos saciedad. Entonces, esas veces que tenemos desvelos y nos paramos en la mañana y abrimos el refrigerador, pues sí, normalmente no se nos antoja naturalmente una ensalada o verduras, ¿qué se nos antoja? O sea, se nos antojan cosas dulces, crujientes de alguna manera, porque tenemos esta configuración hormonal que nos hace buscar cosas con más energía, que no necesariamente son buenas a largo plazo, pero nos van a funcionar para poder tener energía ese día, ¿no? De entrada. El problema es que cuando esto lo sostenemos por más de 6, 7 noches, tiene impacto importante en nuestro metabolismo, haciendo que seamos mucho más propensos a tener, por ejemplo, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, sobrepeso y demás. Sí, doctora, mire que mucho se dice que uno debería desayunar muy bien, almorzar bastante y cenar muy poco. ¿Qué tan así debe ser? ¿Sí ese es el orden? Porque muchas veces uno va a otros países, no sé, Europa, y la gente suele cenar mucho, desayunar un café y almorzar tarde, de una manera muy incompleta. Claro. Qué bueno que lo mencionas, porque sí, esta frase de desayunemos como reyes, tomamos como príncipes y cenemos como peones, que es como yo la conozco. Exactamente. No puede ser más cierta, en verdad es como la base de la nutrigenómica y es una realidad. Nuestro cuerpo está diseñado para obtener sus calorías cuando hay la luz del sol, cuando el hombre a lo largo de la evolución era más factible que obtenga alimento. Toda esta posibilidad de que se mete el sol y nosotros todavía podemos ir al refrigerador y conseguir alimento y tener una vida después de que se mete el sol, si lo pensamos, tiene que ser a, 100, 200 años. Esto en la historia de la evolución del ser humano es muy poquito. Quiere decir que no nos hemos adaptado a esa posibilidad. Y esto quiere decir que no te va a caer mejor aquello que comiste en el desayuno a las 8 de la mañana, no va a caer igual que lo que tú te alimentas, por ejemplo, a las 9 o 10 de la noche. Yo hice este experimento en donde esa misma comida, por ejemplo, en ese momento me había comido una avena con algo de frutos rojos, nueces y demás, en la mañana versus lo que te comes a las 9 de la noche, y la respuesta que tú tienes en la glucosa, que es el azúcar que tienes en la sangre, es muy distinta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no es tan eficiente en la digestión primero de esos alimentos. De entrada ya no te cae tan bien, eres más propenso a tener reflujo, acidez, pero además también no eres tan eficiente con esa insulina que va a hacer que la glucosa vuelva a los niveles normales en la sangre, lo cual hace que además te afecte tu calidad de sueño, porque yo te pregunto, cuando comes inmediatamente antes de ir a dormir, ¿cómo te sientes al otro día, no? Probablemente no estás igual de restaurador, y esto es real porque el sueño no se hace tan profundo si tenemos la barriga llena. Vea, doctora, hay personas que se levantan en la madrugada, más o menos entre 2 y 3 de la mañana, y dicen que no pueden conciliar el sueño. Y yo tengo entendido que hay algo que tiene que ver con el impacto o puede llegar a generar hasta una hipoglicemia. Quisiera que usted me contara
¿Qué tiene que ver? Porque esas horas de levantada y ese insomnio, y en caso de que si a una persona le dé esto, ¿qué podría cenar? ¿Qué sería lo correcto para que puedan conciliar y llevar un sueño reparador? Claro, qué bueno que me lo preguntas, porque justo da la casualidad de que recientemente he tenido algunos pacientes que tienen estos despertares en la noche, a los cuales yo sospechaba que no estaba muy bien balanceada su alimentación, sobre todo su cena, y resulta que monitoreándolos con un monitor de glucosa, no sé si los han visto, son esos monitores que podemos ver cómo está su glucosa durante la noche, noto que tienen justamente hipoglucemia. Sí, es muy característico porque en sus despertares se levantan con algo de sudoración, con palpitación, pero además con hambre, con ganas de comer algo, lo cual no es normal, debo decirlo. Y esto me remonta a platicar con este paciente, con las personas que les está ocurriendo, cómo está su alimentación a lo largo del día. Aquellas personas que no han comido la suficiente cantidad de nutrientes a lo largo del día lo pueden llegar a pedir en la noche, pero sobre todo la cena. Cuando la cena está deficiente en cantidad o en balance, o le falta un grupo de macronutrientes de carbohidratos, proteínas o grasas, podemos ver una afectación a nivel del sueño. De pronto también no sé en qué momentos empezaron a satanizar los carbohidratos en la cena, y si bien sí recomiendo que sea bajo en carbohidratos o que sean carbohidratos complejos, que no sean postres, harinas, cuestiones que nos eleven demasiado la glucosa, sí debemos incluir los carbohidratos en la alimentación de la noche porque nos van a ayudar, van a facilitar la entrada de un aminoácido esencial para el sueño que todos hemos escuchado, que se llama triptófano. Y para que ese triptófano cruce a nuestro cerebro, tiene que haber algo de carbohidratos en nuestra alimentación. Por lo tanto, tenemos que considerar integrarlos en nuestra cena y no olvidar la suficiente proteína y grasa, porque la grasa es lo que nos va a dar cantidad correcta. Entonces, si una persona está teniendo estos despertares y sospecha que se está bajando su glucosa, tenemos que reevaluar el consumo de su cena en cantidad y en equilibrio. Y además, yo les diría un paso más adelante, ¿no? Esos carbohidratos complejos que decía, granos enteros y demás que ayudan al triptófano, si le agregamos ciertos alimentos que van a favorecer el sueño porque tienen un contenido alto, ya sea de triptófano, de melatonina, que es la hormona del sueño, hay melatonina, por ejemplo, en las cerezas, o de magnesio, como lo podemos encontrar en las semillas de calabaza, el triptófano en los plátanos, creo que ustedes le llaman bananos, en la piña, en el pavo, en el pollo. Todas esas cosas van a favorecer de alguna manera que tengamos un sueño de buena calidad. Hablemos un poco más de eso, sobre la cena. ¿A qué hora antes de acostarse es conveniente cenar? Ya sea lo que usted nos dice, si son esos carbohidratos que nos pueden aportar muchas más ganas de dormir, o si no, pero ¿a qué horas realmente hay que hacerlo? Qué buena pregunta. La verdad es que yo, si tuviera que decirles algo relacionado con el sueño y la alimentación, y fuera un solo tip, les diría, cenen separado de la hora de dormir, 3 horas de diferencia. Muchos dicen entre 2 y 3 horas, yo diría 3 horas porque así puedes cubrir si eres una persona de digestión lenta y vas a tardar en vaciar ese estómago y demás. Con 3 horas estás seguro de que ya se completó esa digestión, de que ya ese proceso que incluye pues la producción de calor, al final cuando tú estás cenando aumenta tu propia temperatura y lo que tú quieres para dormir bien es bajar la temperatura, por lo menos 1 grado para inducir ese sueño de buena calidad. Entonces, para fines generales, 3 horas antes de acostarse, en una cena que además idealmente no debe ser demasiado pesada, no con muchos irritantes o muy condimentada, ligerita, como decíamos al principio, cenar como peones, una cena ligera pero balanceada. Esto va a ayudar a que sea suficientemente bueno para dormir bien.